Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 6:30 de la tarde en su programa La Salud y Usted. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para ustedes que seguramente les será de utilidad. Tenemos para esto a dos excelentes médicos, especialistas en cardiología, al doctor Ernesto Germán Cardona. Bienvenido a La Salud y Usted, Muchas doctor. Gracias, muy amables. Es un placer estar con ustedes. Y al doctor Guillermo González, que bueno, ya es parte importante del programa La Salud de Usted. Guillermo, bienvenido a La Salud de Usted. Gracias, Seferino, buenas noches. Guillermo, pues tener una personalidad como el doctor Ernesto Cardona, expresidente de la ANCAM, que además pues es ahorita director del Departamento de Fisiología de la Universidad de Guadalajara, un hombre con tantos logros a nivel nacional e internacional, pues de alguna forma nos enriquece profesionalmente, ¿no? Hoy estamos de plácemes. Hoy tenemos a una personalidad de la medicina mexicana, internacionalmente reconocido Ernesto. Afortunadamente lo siento como mi amigo. Él es expresidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, además de los méritos que tú acabas de mencionar y que seguramente son demasiados y será interminable la lista de todo lo que ha hecho Ernesto dentro de su carrera profesional y es un ícono en la ciudad de Guadalajara. Doctor Cardona, sin lugar a dudas, los factores de riesgo coronario, que se incluye, por supuesto, la obesidad, el sedentarismo, hipertensión arterial, dislipidemias, es muy importante en la actualidad, ¿no? México es un país que desafortunadamente tiene índices muy altos de obesidad y consecuentemente de diabetes mellitus, que está muy ligada una con otra. ¿Cuál será el tópico principal esta noche en su ponencia con los médicos de Ensenada? Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es precisamente el dar un enfoque integral a los factores de riesgo. Frecuentemente cometemos el error de tratar la hipertensión o tratar los lípidos o tratar la diabetes o tratar la obesidad, pero en forma separada. Y en realidad todos esos elementos trabajan como un conjunto, como un todo, para producir la enfermedad vascular. Y si no los tratamos en conjunto, entonces pues obviamente no vamos a lograr el beneficio. Hemos cometido el error de separarlos tanto que, por ejemplo, la diabetes la ve el endocrinólogo, la enfermedad vascular periférica el angiólogo, el infarto el cardiólogo, el evento vascular cerebral el neurólogo, la insuficiencia renal terminal el nefrólogo. Y entonces como si el paciente fuera pedacitos, ¿no? Entonces necesitamos ver esto en una forma integral para poder revertir y controlar el problema cardiovascular. Y obviamente el mensaje va encaminado en base a las nuevas guías tanto de diabetes como de hipertensión que vamos a tocar el día de hoy, a dar un enfoque de tipo de educación. Sabemos que el objetivo de esto no es tratar al paciente enfermo, sino evitar que se enferme. Y por lo tanto el enfoque tiene que ir en educar a la población para que adopte los estilos de vida, tanto de alimentación, ejercicio, etcétera, que eviten que se enferme. Pues qué interesante, ¿no? Porque realmente la medicina actual, prevenir antes que curar y curar antes que rehabilitar. Y bueno, sin duda alguna, el prevenir significa diagnosticar oportunamente, significa que el paciente tiene que ir con su médico, no tiene que temer a que le digan eres hipertenso, eres diabético, tienes un problema de lípidos, porque realmente y afortunadamente tenemos muchas armas actualmente para poder combatir esto, pero el diagnóstico tardío, el que el paciente no vaya con su médico o que no tenga un buen control es lo que a veces nos lleva al desastre en estas enfermedades. En realidad yo creo, como usted dice, Guillermo, no me dejarás mentir, la reeducación en cuestión de nutrición, de alimentación, la reeducación en cuestión de actividad física, que no nada más es haga ejercicio ahí y váyase, sino que un programa bien llevado de acuerdo a la edad, al sexo de la persona, a la condición de salud, es muy importante para nuestros pacientes. Sin duda, y realmente esa es una de las funciones que nosotros dentro de este evento que mes con mes realizamos aquí en la población médica es precisamente esa, ¿no? Prevenir es nuestra meta y esa es la frase con la que se identifica la ANCAM. Y desde luego que la gente conozca más cuáles son los riesgos a los que está expuesto y que antes de padecer la enfermedad puede prevenirlos de una manera sencilla
y de una manera muy económica, porque las enfermedades cuando aparecen son sumamente costosas. Y esto que nos dice el doctor Cardona es muy importante porque usted pertenece a una universidad que pues tiene un gran nivel en México y a nivel Latinoamérica, y yo creo que esta educación hacia los médicos, sobre todo al estudiante y al médico de primer contacto, es muy importante para que sepa conducir a su paciente hacia un mejor diagnóstico y un mejor control, por supuesto. Sí, de hecho, ahorita una de la parte importante de este mensaje va precisamente encaminado al cambio que hubo con las nuevas guías de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial y también con el concepto de los lípidos. Hoy al paciente que tiene 120/80 de presión arterial se le considera presión elevada. Y el nuevo corte para hablar de hipertensión arterial es 130/80 y no 140/90 como era. Y esto es en base a los estudios epidemiológicos y a los estudios de tratamiento, que se ve que el paciente que tiene 130/80 tiene más del doble de eventos cardiovasculares que el que tiene abajo de 120/80. Igual los lípidos. Antes hablábamos de que la meta era 100, luego 70, y ahorita vamos que el LDL en el paciente de alto riesgo debe de estar abajo de 50. Entonces, estos mensajes tienen que permear a la población general y a todo el cuerpo médico y el equipo de salud en general. Sí, lo que usted dice es muy importante, lo que dice el doctor Cardona, y cuidado que lo dice un experto. Y fíjate, Guillermo, que muchas veces yo, pues ahora sí que me pongo hasta nervioso con mis pacientes cuando alguien me llega de primera vez y me dice, bueno, yo manejo cifras de 170 sobre 90, 85, así me siento bien, o yo manejo de glucosa 230, pero así me siento. No es sentirse bien, es el daño que está ocasionando en su organismo este tipo de problemas. Por algo se les llaman en algún momento al asesino silencioso, que es a que te sientes bien, pero el daño vascular que estás teniendo ya le está afectando a tu riñón, a tu corazón y a tu cerebro. Sí, o sea, esta serie de mensajes es totalmente fundamental para la población y tenemos que tener un énfasis en lo que le decimos al paciente y cómo se lo decimos. Porque el paciente llega a su casa con nosotros y le preguntan, ¿qué te dijo el médico? Que no tengo nada, que traigo un poquito alta la presión, el azúcar y el colesterol, pero que no tengo nada. Y sabemos que por cada paciente que se muere de cáncer, cualquier tipo de cáncer, se mueren 3 pacientes por enfermedad cardiovascular. Y cuando al paciente le mencionan que tiene una célula típica o una bolita rara que no es mala, pero el paciente hace lo necesario para quitarse la bolita o la célula. Y cuando le decimos que tiene azúcar alta, colesterol alto o presión alta, es como si le dijéramos no tienes nada. Ahí hemos fallado en la comunicación y creo que tenemos que ser claros con el paciente y hacerle ver que eso es lo que mata ahorita casi el 70% de la población mundial. Algo, Guillermo, de lo que tú has hecho mucho énfasis durante nuestros programas, y yo creo que de alguna manera este programa cumple un cometido, que es traer personalidades como ustedes ante nuestro público para que se orienten y para que no teman a ir al médico, no teman tener este problema, no se preocupen, ocuparse es importante. Claro, sin duda, lo que dice Ernesto es muy cierto. Yo creo que esta noche va a ser una noche muy llena de nuevos paradigmas para mucha gente que considera todavía que la presión la puede mantener en 140, 80, 90 y estar todavía dentro de lo que antiguamente se consideraba como normal. Actualmente las cifras cada vez han ido más para abajo. Anteriormente decíamos que 100 al paciente habitual y 70 al paciente ya complicado con un LDL bajo, un colesterol malo, como luego decimos, cuando ahora necesitamos tener al paciente todavía más bajo, y ha habido un despliegue de descubrimientos y de producción de medicamentos nuevos que logran ese tipo de descensos del colesterol en los pacientes de alto riesgo. Y todo eso es muy importante. Yo creo que tomarse, sobre todo en la consulta privada, que tiene un poquito más uno de margen, unos 15, 20 minutos más de tu consulta para platicar con tu paciente, para que tu paciente entre en confianza. Esto es muy importante y sin lugar a dudas, yo creo que esta noche va a ser una plática muy enriquecedora. ¿No lo crees, Guillermo? Sí, sin duda. Y esto que hay que hacer énfasis, hay que ser contundente con el paciente. No hay que espantarlo, hay que hacerle ver su realidad para que el paciente también se responsabilice. No nada más es cuestión de la responsabilidad del médico, del medicamento, de la familia. El paciente tiene que ser el responsable para cuidar su salud. Definitivamente, y ganarse la confianza de usted es lo que más nos importa para que realmente ocurra oportunamente. Doctor Ernesto Germán, ha sido un placer tenerlo con nosotros y estamos deseosos
doctor Cardona, de que inicie la plática que nos traerá esta noche. No, pues muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí en Ensenada con los amigos y cada que me inviten aquí estaré, muy amables. Continuamos en la salud de usted. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Prohibido cambiarle. Adelante, Jerry. El problema cardiovascular es la causa número 1 de muerte en todo el mundo occidental. Por cada paciente que se muere de cáncer, cualquier cáncer que sea, se mueren 3 pacientes de problema cardiovascular. Y sin embargo le hacemos mucho caso, nos asusta mucho el cáncer y lo atendemos en forma inmediata, pero no atendemos el problema cardiovascular. Si ustedes ven en su panel derecho, el problema principal es que estamos haciendo una medicina sobre una enfermedad establecida. Y obviamente esta enfermedad establecida es porque ya hubo un daño orgánico. Y hemos además cometido el error de que lo hemos fraccionado de forma tal que las principales causas de muerte cardiovascular que están ahí, como sería insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, evento vascular cerebral, daño renal terminal, o bien la misma demencia vascular que aunque no mata, pues prácticamente aísla, ¿no? La hemos fraccionado tanto que una la ve el psiquiatra, otra la ve el cardiólogo, otra la ve el nefrólogo, otra la ve el neurólogo, y entonces esto trae como consecuencia que el paciente se ve en pedacitos. Y desgraciadamente cuando va con el angiólogo, pues le destapa la pierna o le ve la pierna y no sabe ni cómo está la circulación del cerebro ni el corazón. Cuando va con el cardiólogo, pues aunque no lo crean, muchas veces no tocan ni los pulsos de los pies, ni vemos cómo está el estado cognitivo y a veces ni siquiera nos preocupamos por la función renal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver al paciente como un todo. La enfermedad es una sola y está afectando a los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Tenemos que brincar ya cuando menos al siguiente paso, que es a identificar en forma precoz el daño asintomático. Quiere decir que tenemos que ver si el paciente tiene algún dato, por ejemplo, hipertrofia ventricular, microalbuminuria, lesiones en el fondo de ojo, si tiene engrosamiento del IMT, aumento de velocidad de onda de pulso, etcétera, que nos permita saber que el paciente está empezando a dañar el órgano antes de que nos haga el cuadro clínico. Y esto nos permitirá evitar que se establezca la enfermedad como tal. Y claro que lo ideal es irnos a modificar los riesgos, que es educación. Pero para modificar los riesgos tenemos un problema. Y este problema es que se requieren cuando menos 2 generaciones para lograr realmente hacer un cambio de tipo de hábitos a nivel poblacional. Tenemos que empezar detectando al paciente que tiene daño subclínico y tenemos que empezar a educar al paciente o a los individuos para que no se enfrenten al riesgo. Si los niños están más enfermos que como estuvimos nosotros cuando éramos niños. Y la única razón de que haya niños sanos, la única condición es que tenga padres sanos. ¿Y cuál es nuestra desgracia? Los padres ahorita están enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos una prevalencia de obesidad, de hipertensión, de intolerancia a carbohidratos, ¿sí? Que está muy por arriba de lo que existía hace 10 o 15 años. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que el hijo del diabético ya nace con resistencia a la insulina, el hijo del hipertenso ya nace con mayor excreción de albúmina, con mayor catecolaminas circulantes. Entonces, al paso que vamos, como va creciendo la obesidad, la diabetes y la hipertensión, no va a haber ningún mexicano que no tenga papá diabético, hipertenso o obeso, ¿no? Y obviamente los niños vienen ya marcados como enfermos. Entonces, ¿cuándo es el momento de empezar a actuar para modificar esto? Y lo más difícil es que tenemos que darlo con nuestro ejemplo. No le echemos la culpa al gobierno, ni a la institución de salud, ni a nadie. El niño come lo que le enseñamos en la casa. El niño adquiere el hábito de conducta que aprende de sus padres. Si los papás nos ponemos con el teléfono, la computadora o el iPad, el niño va a hacer lo mismo. Si los papás nos vamos a hacer actividad física al parque o a jugar algún deporte o algo, pues los niños van a aprender eso. ¿Quién le compra la comida a los niños y quién le compra los teléfonos y las iPads todos a los niños? Pues nosotros. Entonces es nuestra responsabilidad precisamente el modificar esto. Cuando hablamos de enfermedad vascular como causa de todo esto, tenemos que diferenciar claramente los 2 tipos de patología que existen. Porque no hay una sola patología vascular, obviamente hay muchas, pero la que nos interesan en su panel izquierdo es lo que se llama la aterosclerosis, que es el depósito de colesterol en la capa íntima de la arteria que va reduciendo la luz del vaso y va comprometiendo el flujo.
Esto generalmente se traduce como un infarto del miocardio. Pero nos olvidamos del panel derecho. El panel derecho es lo que se llama arterioesclerosis. Y la arterioesclerosis es la pérdida de las fibras elásticas de los grandes vasos que se suple por fibras colágenas y que da rigidez vascular. Y que esto es lo que más se relaciona con evento vascular cerebral, con insuficiencia cardíaca y con daño renal terminal. No quiere decir que las dos patologías no puedan coexistir. Si ustedes se fijan, son procesos fisiopatológicos distintos. Cada uno afecta en diferente parte a la enfermedad cardiovascular. Y si ven, el panel de la derecha no se afecta el flujo y no se afecta la luz vascular. Entonces tenemos dos entidades que tenemos nosotros que considerar. Cuando hablamos de colesterol para aterosclerosis, de los estudios epidemiológicos se ve o se vio pues en los estudios de Europa que a mayor nivel de colesterol de la población, mayor infarto del miocardio. Y ahí se empezó a prender el foco. Porque el que tiene más colesterol tiene más infartos. Y luego, siguiendo en el estudio de este tipo de patologías, se vio que al hacer estudios epidemiológicos ya dirigidos como el Framingham, el Mr. Fit, el de Helsinki, etcétera, se empezaron a hacer las primeras guías para tratar de modificar el contenido de lípidos. Después viene el auge de la hemodinamia y entonces se hacen cateterismos cardíacos, se ve que tiene tapones en las arterias coronarias y se empieza a tomar decisiones en base al nivel de obstrucción que tienen las arterias. Y posteriormente vienen con el advenimiento de las estatinas después de los 90s, los estudios de regresión, que son aquellos que por primera vez se ve que las placas ateromatosas son capaces de reducir su volumen o cuando menos son capaces de evitar que siga creciendo la placa ateromatosa. Y posterior a esto siguen los estudios de intervención a etapas más tempranas, porque estos eran pacientes infartados con colesteroles de 300, etcétera. Y luego vienen los estudios en pacientes sin infarto, con colesterol alto, ya no tan alto, por arriba de 200. Y tenemos aquí los estudios más nuevos que han dado las guías actuales de manejo. Otro mensaje de lo que quiero dejarles es que el colesterol como tal no es la entidad responsable de todo el proceso nosológico. Fíjense ustedes en estas barras, como se menciona ahí, cómo vamos desde 4 milimoles hasta 8 milimoles, que es más o menos el equivalente de 150 a 300. ¿Cómo vemos si el colesterol es el único factor alterado? Fíjense cómo nada más duplica el riesgo entre 150 y 300. Pero si al colesterol le agrego hipertensión sistólica, se triplica. Si aparte el paciente fuma, se va 12 veces arriba. Si aparte tiene HDL bajo, se va 18 veces arriba. Si aparte es de sexo masculino, se va 23 veces arriba. Si aparte es diabético, se va 32 veces arriba. Y si aparte es mayor de 60 años, se va hasta 43 veces arriba, ¿no? Fíjense ustedes cómo todos los factores juegan en el proceso. Y esto quiere decir que el mismo nivel de colesterol no le hace el mismo daño a todas las personas, sino que por eso tenemos que estudiar a nuestro paciente en forma integral y calcular su riesgo dependiendo de los factores de riesgo que tenga mi paciente. En donde no hay duda es que fíjense, tanto la barra roja de abajo, que son estudios en prevención primaria, como la amarilla, que son estudios de prevención secundaria, y los que son en prevención en diabetes, no hay hasta ahorita un estudio que haya encontrado que reducir el colesterol no disminuye los eventos vasculares. O sea, bajar el colesterol definitivamente baja eventos cardiovasculares. ¿Qué nos dicen las gráficas? Que en el paciente diabético y en el paciente con prevención secundaria, si se fijan, la pendiente es más vertical. Quiere decir que por cada reducción de colesterol tenemos más beneficio en reducción de eventos. Y en el paciente en prevención primaria necesitamos tratar más pacientes para poder reducir un evento, pero en todos hay beneficio. Fíjense ustedes cómo el paciente obeso absorbe mucho más colesterol intestinal que el paciente no obeso. No sabemos si sea a consecuencia de la obesidad o si es que es obeso porque absorbe más grasa, desde el punto de vista genético. Lo que sabe que el paciente obeso absorbe más o menos el doble de colesterol a nivel intestinal que el paciente no obeso. Y bueno, de lo que tenemos, tendríamos que quitar todo lo que está de aquí hacia la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque no son capaces de reducir el 50% del LDL. Nos tendríamos que quedar con atorvastatina a dosis altas, con rosuvastatina o con ezetimibe adicionado a otra estatina, ¿no?
¿Para qué? Para poder reducir cuando menos el 50% y evitar que la placa siga creciendo su volumen. Esto es por lo que se refiere a los lípidos. Pero ustedes se fijan, cuando hablamos de hipertensión arterial, las guías europeas nos dicen en esta gráfica que todos ustedes conocen, lo que determina el riesgo del paciente no nomás es el valor de la presión arterial. Y ustedes verán en la primer columna de colores cómo a un mismo valor de presión arterial, el paciente puede no requerir intervención, puede ser de riesgo bajo, de riesgo moderado, de riesgo alto, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente asociados a ese valor de presión arterial. Y volvemos igual. Así como en el colesterol, un mismo nivel de colesterol no le hace el mismo daño a todos los individuos, en el caso de la presión igual, el mismo nivel de presión no le hace el mismo daño a todos los individuos. No es lo mismo que nomás tenga presión elevada, si no soy diabético, no soy obeso, no soy fumador, ¿sí? No soy disglucémico, a que tenga cualquiera de los otros factores asociados. Porque entonces ese mismo valor de presión arterial va a potenciar el efecto dañino sobre los demás órganos. Si ustedes ven, esta es la tabla de clasificación que ellos ponen como resumen de sus guías. Y fíjense cómo vamos a tener que trabajar mucho, porque hoy ahora ya el paciente que tiene 120/80 de presión tiene presión elevada. Y esto parece que es un trabajo menor, pero no. Porque la gente no médico tiene clavado en la cabeza, y el médico también, que 120 es lo normal. Y es más, hasta van a consulta porque se les bajó de 120, ¿no? Sí, porque ya la trae baja, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle ahora que con 120 ya no está bien? Y que este paciente tiene presión elevada entre 120 y 129, si tiene menos de 80. Y hipertensión grado 1 es entre 130 y 139, o diastólica entre 80 y 89. Y la grado 2 es cuando tenemos 140 o 90. Igual o más de 140-90 ya es hipertensión grado 2. Y ya no hay un 3. O sea, ahora 140-90 ya se considera como hipertensión establecida y hasta ahí se queda, que es el grado 2. Aquí dice qué es lo que le hago a mi paciente cuando tiene una presión de 120/80, si tiene riesgo de menos de 10%, si tiene riesgo de más de 10% o si tiene una enfermedad cardiovascular. Y fíjense cómo el dar medicamentos o no medicamentos depende del nivel de riesgo del paciente. Fíjense cómo el que tiene 120/80 le manejo cambio en el estilo de vida y tratamiento no farmacológico. Pero el que tiene 120 o 129, si mi paciente tiene más de 10% de riesgo, le doy tratamiento farmacológico. Y nos dice también la guía que es muy importante el cómo saber que mi paciente es hipertenso. Porque hoy sabemos que la presión que se mide en el consultorio es la que menos correlaciona con enfermedad cardiovascular. Entonces, para decir que un paciente es francamente hipertenso o etiquetarlo como hipertenso, que es el rojo, tiene que tener hipertensión en el consultorio, hipertensión en el automonitoreo del paciente en su casa o bien con un mapa. Para decir que es normotenso, tiene que estar normal en el consultorio y tiene que estar normal en su casa, ya sea en automonitoreo o con mapa. Y luego tenemos a la hipertensión enmascarada, que es el que está normal en el consultorio, pero la tiene alta en su casa. O sea que le asusta más la mujer que el médico, ¿no? Y luego tenemos al de la bata blanca, que se asusta más en el médico que en su casa, ¿no? O sea, en el consultorio se le sube y el resto del día la trae normal. Fíjense el impacto tan importante. Con los nuevos puntos de corte, si tomamos 130/80 contra el panel derecho de 140/90, estamos aumentando en la población de 20 a 44 años, estamos casi triplicando la prevalencia de hipertensión arterial, sobre todo en el sexo masculino. En las personas de más edad, a los 75 años no se modifica mucho, porque ahí ya había una prevalencia de todos modos de hipertensión de alrededor del 80%, ¿no? Pero fíjense cómo, sobre todo en los jóvenes, cambia esto. ¿Y cuál es el mensaje? Que al joven es al que tenemos que detectar en forma oportuna, justamente. Es al que tenemos que hacerle algo cuando la presión le empieza a subir. A ese paciente que vemos que vino a consulta el año pasado con 110, 70 y nos llega en 2 años o al siguiente año con 125 y luego nos llega con 130, pero no le hago nada. ¿Por qué? Porque tengo que esperar a que llegue a 140. Pues no. O sea, las guías van encaminadas a esto, a identificar en forma temprana a este paciente para poder evitar que se haga hipertenso. ¿Y qué nos dice la presión de pulso? Hasta la gente que no estudió medicina va a consulta porque tiene la presión de pulso aumentada, ¿no? ¿Y por qué va y dice? Porque tengo la presión muy abierta. Así dice la gente, no le dice presión de pulso alta, ¿no?
Dice, tengo la presión muy abierta. ¿De qué nos habla la presión de pulso elevada? De rigidez vascular. El paciente que empieza a abrir la presión es porque tiene las arterias rígidas. Y ese paciente va a ser más evento vascular cerebral, más insuficiencia renal y más insuficiencia cardíaca. Están tomando la presión con aparatitos de muñeca, ¿no? Cuando que no hay hasta ahorita ningún equipo de muñeca que esté validado en ninguna parte del mundo. Y no porque el aparato no sirva, sino porque no sabemos cuál es el valor de presión arterial que tiene la muñeca. ¿Por qué? Porque sabemos que normalmente la muñeca puede ser hasta 10 o 15 milímetros más alta que en el antebrazo. Entonces la tomamos en la muñeca y le ponemos los mismos puntos de corte que le ponemos para el brazo. Y no puedo decir le resto 15 o le resto 10. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Entonces, por favor, que la presión se tome en forma adecuada con un aparato en el antebrazo, ¿no? Como les digo siempre, algo nos llevamos cada vez que nos encontramos por aquí y ojalá que esta asistencia tan nutrida se siga viendo en los próximos eventos que serán, como ya saben, último viernes de cada mes. Muchas gracias a todos ustedes y un placer estar aquí. Bueno amigos, todo lo que inicia termina. Creo que ha sido una jornada extraordinaria, una excelente plática que ha tenido todos los ingredientes para que a usted le sea útil. Actualización al día de hoy. Por supuesto, una plática muy concreta, muy clara y muy amena. Espero que la hayan disfrutado igual que yo. Y recuerde, el próximo sábado, en punto de las 6:30 de la tarde, usted tiene una cita en La Salud y Usted. Su amigo y seguro servidor, Dr. Seferino Zamudio, se despide de ustedes. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Gracias, dulces sueños y hasta la próxima.